Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy voy a traer a YouTube un pequeño vistazo a Niflheim. Es un juego de supervivencia, mundo abierto, sandbox, ambientado en la mitología nórdica. El otro día lo probé en directo y me gustó bastante el juego, así que hoy voy a traerlo para ver qué tal les parece. No significa que vaya a ser una serie ni nada, a menos que le apetezca que haga una serie. Según lo que dice aquí en Steam, tu avatar es un valiente guerrero que ha caído en batalla, pero en lugar de una merecida paz en Asgard, su alma está atrapada en el cruel mundo de Niflheim. Sobrevive a este mundo hostil, saquea las tierras vecinas, explora las peligrosas mazmorras y encuentra tu camino hacia el Valhalla. El otro día lo estuve probando, pero no me percaté porque tiene un montón de contenido. Aquí estamos. Voy a crear otra partida. Hay distintos tipos de clanes. Nosotros elegimos cuál. Se puede jugar en multijugador, cooperativo o contrarios, digamos. Y también podemos asignar, si jugamos solo, como como hice en el directo, no me percaté cuando elegí el clan. No me percaté que puedo elegir oponentes, o sea, tipo bot, digamos robot, que sean contrarios. Cada uno va a tener su base, va a ir subiendo de nivel, mejorando y qué sé yo, y seguramente me van a venir a raidear. Yo voy a elegir el mismo, el clan de la loba de un solo ojo, y voy a agregar oponentes. No me percaté esto en el directo. Igual, por más que juguemos solo sin oponentes, te vienen a raidear la base, hay criptas, mazmorras, tenemos que pelear con jefes y tenemos que descubrir la forma de llegar al Valhalla, ¿no? Vamos a comenzar. Aquí tenemos distintos personajes que podemos elegir, cada uno tiene su virtud y su defecto. Lo primero es la salud, después la comida, después la defensa y después, digamos, la fuerza. Este es el más equilibrado, pero voy a ir con el Berserker. Comenzamos. Ok, aquí estamos. A ver, si aprieto la E, aquí como verán, vamos a tener que ir juntando materiales y podemos ir mejorando nuestra base. Hay distintos tiers, podemos ir poniendo murallas, podemos poner torres. Obviamente podemos entrar, tenemos que crear un montón de cosas. Tenemos que comer, tenemos que... hay un huevo de cosas. Voy a ir juntando un par de ramitas, árboles. Estos animalitos, si los enganchamos, tenemos carne, plumaje y demás. Y hay veces que se escapan los desgraciados. Vení, pajarito se escondió. Y hay veces que se escapan y así que tenemos que utilizar trampas. Después tenemos ciertos enemigos que van a salir de día o de noche. Así hay que tener muy presente eso. Si tenemos que tener algún material en especial. Esta gallinita no la voy a matar porque esta me sirve. Esta la tengo que atrapar. Pero ahora, como no tengo una trampa encima, no me vale mucho. Vení, cerdito. Venga. Y ahí tenemos un buen jamoncete. Ok, vamos a entrar un segundo a nuestra choza. Los materiales van haciendo respawn. Hay un pueblo, una ciudad donde podemos ir a comprar ciertas cosas. Aquí tenemos nuestro dinero. Aquí nos va mostrando en qué hora del día estamos. No la hora exacta, sino si es de día o de noche. En qué día vamos. Salud, comida. Aquí tenemos accesos directos. Después tenemos, tenemos el inventario. Vamos colocando armaduras. Hay distintos tiers. Hay de hueso, cobre, hierro, titanio, plata, oro. Tenemos diplomacia, podemos tener diplomacia con los otros clanes, en teoría. Esto, como no sabía que se podía poner bot, no lo tengo bien claro, pero aquí está. Bueno, configuración no. Y tenemos, las habilidades. Las habilidades van subiendo según las vamos utilizando. Si vamos talando, vamos a subir habilidad de leñador. Si vamos peleando de guerrero y así sucesivamente. Después tenemos misiones, que vamos a encontrar ciertos NPC que nos van a dar misiones, que son misiones secundarias, pero bueno, tenemos un... Ven, por ejemplo, aquí la puedo mejorar. La mejoro una vez, ya se hace más grande. Aquí llega el cuervo. Este nos va a ir dando mensajes.
o misiones también, misiones secundarias. Aquí ya puedo colocar un muro. Tenemos que ir mejorando todo esto. Estas piedras del costado nos sirven para crear un invernadero, para ir teniendo plantas. También las vamos a ir mejorando. Podemos tener un gallinero o tipo criadero de animales. Vamos a entrar adentro de nuestra choza, que es bastante grande. Aquí tenemos cofre. Lo bueno de los cofres, en esta parte podemos crear hasta 8. Ya tenemos creado 2. Pero ya solamente con ingresar a este ya puedo tener acceso al siguiente. Esto los tenemos que ir creando nosotros. Vamos a necesitar, creo que necesitaba cobre para crearlo. Pero está bueno que desde uno solo ya podemos ingresar a los otros y no tenemos que estar corriendo de un lado a otro. Esta es una entrada a una mina personal, por así decirlo, pero podemos tener, vamos a encontrar enemigos y demás. Aquí podemos construir la cerrería. Obviamente no sé si voy a tener material, me va a faltar piedras, ramas, gasté para mejorar el castillo adelante. Aquí tenemos una caja fuerte. Aquí vamos a construir la herrería o la forja. A ver qué me pide exactamente. También troncos y piedra. Después hay más cositas por aquí. Aquí, bueno, un par de trofeos según lo que vayamos matando. Si matamos 15 jabalí se va a colocar una cabeza de jabalí y demás. Y aquí está nuestro trono, que si nos sentamos vamos recuperando vida, que está bastante bien. Y del otro lado tenemos parte de lo que es creación de cocina, mesa de alquimia, y no recuerdo si algo más. Pero también las mesas no es que solamente las creamos una vez, las tenemos que ir subiendo de tier, así nos desbloquea otras recetas. Así que hay bastante juego para rato. Ahí podemos construir un cofre. Aquí el tema de la alquimia. Otro cofre por aquí. Y ahí me saltó una misión random. Necesito 3 leños y me dan un hacha de cobre. Venga, muchas gracias. Y obviamente me imagino que ya tengo el hacha en el inventario. Hacha de cobre. Porque esta, la que tenemos encima, es un hacha primitiva. Y aquí creamos otro cofre y demás. Ok. Vamos a ir un segundito. ¿Tengo pico encima? Sí, vamos a ir un segundito a buscar algo más de madera, algo de comida en la superficie. Y luego vamos a entrar un rato en la mina. No es que solamente está estas mazmorras, hay muchas. Eso está bastante bien. No sé si hay distintos enemigos o distintos jefes, pero sí hay distintas mazmorras con mucho contenido. No sé si en los otros biomas, que son muy parecidos, cambian unas cosas del fondo. A ver, ¿qué hay aquí? Acá hay otra mazmorra. No es la misma que la que tengo en casa. Es totalmente distinta. Para que lo tengan en cuenta. Todas estas ramas... Bueno, esto va a ser comida. Todo esto nos va a servir para temas de fabricación. Sea de construcción en un banco de trabajo o sea tema de alquimia. Vení, oveja, vení. Vení. Quizás a algunos los tire un poco para atrás el tema de que es 2D. Que eso lo entiendo, hay muchos que no les gusta, no les agrada. Pero a mí me da igual. Mientras tenga buen contenido, tenga buenas horas para meterle, es lo que más me importa. Ok, a ver, ¿qué tenemos aquí? Entrar. Guarida de la bruja. Aquí no vamos a encontrar nada. No sé si la bruja viene en alguna hora en especial. No le di mucha importancia a esto cuando hice el directo. Aquí tenemos tipo como si fuera una mesa de alquimia básica. Me voy a crear un par de breas inflamables estas. Que esto me va a servir luego. Hasta que construyamos nuestra mesa de alquimia. Vámonos de aquí. ¿Ven los conejitos? Se esconden. Necesitamos ponerle trampas. Obviamente hay enemigos. No es que solamente están todos estos animales. Hay lobos, hay jabalíes gigantes, hay esqueletos. ¿Ven? Llegamos hasta el límite del mapa y ya nos pregunta, ¿quieres trasladarte a la otra localización? Esta es la ciudad del templo. Esta es un pueblo donde podemos comprar ciertos ítems. Y también hay esta parte.
ahora lo vamos a ver, donde podemos invocar un dragón. No sé si es como un jefe o es un dragón que nos va a ayudar. Ven, por ejemplo, aquí podemos comprar ciertas comidas, nos dan toda la parte de estadísticas y demás aquí abajo, y lo que cuesta aquí. Estos son los stacks que hay. Hay 100, cuesta 37. Cerveza y demás. Esto es muy importante porque cada vez que morimos no perdemos ningún objeto, pero sí nos aplican un debuffo, que es, no sé, menos puntos de vitalidad, cierto de defensa y demás. Y si morimos de nuevo se va stackeando. Y estas pociones las podemos crear, pero necesitamos como... Creo que el banco de alquimia como a nivel 4 por ahí eras, o 3. Y vamos a necesitar de estas pociones. Si las compramos vale 187. Así que tengan en cuenta si van muriendo, que van a empezar a juntar debuff. Unos debuffos que bueno, nos van a joder. Vamos a entrar aquí. Solamente para que vean. Ven, aquí. Dragón, daño, 200. Elementos necesarios. Necesitamos 4 ovejas. Un ancestro del dragón, que no sé dónde se conseguirá. Y 1000 monedas. Y los resucitamos. Lo que pasa es que no sé si es un jefe. O si es un tipo, una mascota o algo que podemos tener. Que nos ayuda, que estaría guapísimo. Aquí podemos crear tipo como una forja. No, esto es como una cocina. Y aquí podemos seguir al páramo del águila del desierto o al baldío del dragón de hielo. No voy a ir a esos sitios ahora, porque seguramente como ya puse NPCs para pelear, seguramente en esos biomas van a estar. Así que vamos a volver al nuestro, de donde es nuestro clan. Vine del otro lado. Shit, un lobo. No tengo suficiente arma para pelear con el lobo, me parece, ¿eh? A ver si... ¡Oh! Dale, bugueado, bugueado, apúrate. Aquí arriba sale la... No, es que me mata. Bueno, para que lo vean. Ya igual. Es que yo sabía que él no lo iba a poder matar el lobo. Holy shit. Bueno, y aparecemos tipo como un fantasma. Irónicamente, supuestamente lo que dice, ya estamos muertos y nuestra alma está atrapada acá. Pero bueno, nuestra alma de nuestra alma va caminando, no nos ven, no nos atacan, no hay ningún problema. Y aquí tengo el debuffo. Menos 25% de saciedad, menos 2% de resistencia al sangrado y menos 15 puntos de vitalidad. Ya se está haciendo de noche y por eso están saliendo los enemigos más chungos. Por lo menos aquí en la superficie. No son los más chungos, son más débiles. En las criptas y en la mazmorra vamos a encontrar. Por lo menos en los primeros niveles no, pero en los demás sí. Bueno, y ahí nos acercamos y resucitamos. Resucitamos con toda nuestra vida, pero nos queda el debuffo. Hasta que no consumamos una poción de esas, no lo vamos a poder quitar. Y es una putadilla eso. Porque no parece, pero hasta que no estemos bien establecidos y tengamos bastantes cosas, nos va a joder. A ver, esto me lo llevo también. Ramitas. ¿Qué tenemos aquí? Ok, esto es una cripta. En este lugar me reventaron. Empiezan a salir esqueletos. No sé si sale un jefe en especial acá o qué. Pero me reventaron. Son mucho más duros que los esqueletos estos de aquí afuera. Estos son súper blanditos. Le damos patada, un garrote de madera y ya está. Pero de esos de ahí adentro pegan muy duro. A ver qué más. Dame champiñones, dame... Bueno, el pino chiquito no. Vamos a dejar que crezca un poco más, así me da más madera luego. Las cosas, no se preocupen, vuelven a reaparecer. Tiene un cierto tiempo, obviamente, pero bueno. A ver. ¿Aquí qué hay? Otra mazmorra, ok. Vamos agarrando más objetos. Aquí creo que había una viejecilla que nos pedía... Nos daba una misión, prácticamente. Bueno. A ver, gusanos. Me toquen los huevillos. Obviamente las cosas tienen su durabilidad. Mientras vayamos matando jefes, no todos, porque yo creo que peleé contra 3 los otros días. Y uno solo me dio un fragmento de este lugar. Me imagino, quiero creer, que al tener todos los fragmentos,
vamos a poder terminar el juego. O quizás al tener todos los fragmentos salga un boss final, por así decirlo. Y ahí recién va a terminar el juego. No tengo ni idea. Quiero creer que es para eso. Y aquí no hay mucho más. Un lugar para sentarnos y recuperar un poco de vida. Y la viejecilla esta que nos tira una leyenda. Nos pide una misión que llevemos un pan. Y la recompensa es un pergamino de portal. Supuestamente la recompensa te contaré la historia de este lugar. O sea, tu historia. Pero bueno. No llegué al punto de poder crear pan. A ver, ¿qué más encontramos por aquí? Ok, ya estamos llegando a nuestra base. Vamos a entrar. Y vamos directamente a la mina. Que la mina es súper sencillito. Lo que pasa es que hay muchísimos niveles. Los otros días creo que llegué a como a nivel 16, puede ser. Eso sí, las cosas, nuestras armaduras, las herramientas, las armas, todo tienen durabilidad. Ténganlo en cuenta. A ver. Y esto va sencillito. Esto vamos minando. Hay lugares que están más abiertos y hay otros que están repletos de piedra. Pero no solamente piedra. Hay veces que nos van a ir mostrando los minerales que hay. Por ejemplo, ahí nos está dando carbón. Carbón. Y no me está dando nada de piedra. Puro carbón. Estamos en el tier 1, en el nivel 1 de la mazmorra. No sé hasta qué nivel llega, pero me parece que es muy profundo. Y acuérdense que en mi bioma hay 3. Y 2 mazmorras más. Y después lo de la cripta no sé bien cómo será. No solamente vamos encontrando piedra, carbón y algunos materiales. Hay más minerales, pero más abajo. Podemos llegar a encontrar NPCs también que nos van a dar misiones o también jefes. A ver, si pongo ahora la M, vemos el mapa. Yo me voy alejando. Y ahí lo pueden ver. Este es el nivel 1, aquí arriba. Este es el nivel 2. Y todo esto creo que yo llegué por acá. Y estoy casi seguro de que desciende hasta abajo. Estoy prácticamente seguro. Así que la mazmorra es muy grande para conseguir muchísimos materiales y estar mucho tiempo. Ven, ahí tenemos barro, tenemos sal. Ahí me está dando algo de piedra. Esto me imagino que es carbón. A ver. Sí, carbón. Z cónica. Ok. Y ahí subimos de nivel el tema de minería porque obviamente estamos minando sin parar. Vamos a volver. Hay ciertos pergaminos que nos permiten poder subir más rápido. O encontrar la puerta esta que nos permite bajar al siguiente nivel. Ahora si aprieto el mapa, ven, ahí se descubrió algo. Si seguimos bajando, seguramente vamos a encontrar un lugar donde es mucho más amplio, no como esto. Que podemos llegar a encontrar algún NPC o un jefe. Lo que sí hay que tener siempre presente el tema de la comida. Aquí tengo algo, pero me da muy poca saciedad. Pero algo es algo. Y empezamos con estas pociones básicas de entrada. Aquí tenemos la poción esa que nos quita los debuffos. Pero después no la hasta que la creemos va a pasar un buen rato. Así que no la voy a usar. A menos que muera otra vez y hay que tenga 2 stacks. Me lo elimino y ya está. Tenemos pociones de que nos ayudan a tener un poco más de fuerza, más velocidad por X tiempo y demás. Tengo hambre, sí, ya sé, hombre. Quiero juntar un poco más de piedra. Si es que llegamos a tener suerte y encontrar un poco de cobre por aquí, pero me parece que es muy arriba. El cobre está un poco más abajo. Y mientras vayamos bajando vamos a ir encontrando mejores materiales, obviamente. Tipo hierro, titanio o plata. El pico ya está en... Listo. El pico se rompió y se puso el otro que tenía. A ver si llegamos a encontrar un poco... Acá hay una nube tipo pestilente que nos envenena. Pero es mientras estamos en el sitio. Este no nos ataca si no lo atacamos. Ven, por ejemplo, 3 puntos de vida menos por segundo mientras estemos en ese lugar. Eso sí, cuando vayamos abriendo las mazmorras, pueden empezar a salir enemigos aleatorios. Como arañas, ratas. O quizás esqueletos también. No me sucedió la otra vez, creo.
pero los otros enemigos sí. Esto es cobre, aquí abajo hay cobre, así que voy a bajar un piso más, si es que encuentro la puerta. Que de este lado esta no es, esta es para subir, esta es la para bajar al tercer piso. Voy a tratar de llegar. Ok, ya llegamos, pero voy a volver porque no tengo prácticamente nada de comida. Y me va a empezar a descender la salud. Vamos a subir rápido y a ver si puedo crear una cocina. Sí, aquí está la puerta. A ver si nos da tiempo y tenemos material suficiente para crear algo de comida. Esto es construir cocina, perfecto. Construimos la cocina. Tier 1, claro. Y a ver si puedo crear algo. Ok, puré de legumbres. Son platos súper básicos, no me alimentan mucho, pero por lo menos me da algo de tiempo. Voy a crear otra de setas. Ahí subimos un nivel de cocina. Comemos esto y esto. Se estaquea igual por más que se desaparezca el otro. Lo mismo te da la misma cantidad de saciedad, salud y demás. Mientras vayamos subiendo de tier, ven, por ejemplo, aquí tenemos harina. Pero esto ya es nivel 2 de la mesa. Ya esto es nivel 3. Aquí tenemos nivel 4. Pero bueno, esto ya nos alimenta más. 20 de saciedad, 15 de salud. Tenemos nivel 4, nivel 5. Van subiendo. Ok, vamos a la cefería. O la cefería o sería como el banco de trabajo. A ver si tengo suficiente, sí. Perfecto. Aquí podemos crear ciertas cosas. Por ejemplo, estos tablones nos van a servir para crear otros bancos de trabajo o mejorar otros bancos de trabajo. Tenemos cuerda, que justamente aquí está la brea que había creado antes. Para crear cuerda necesitamos lana. Justamente teníamos 2. Aunque sea algo es algo, vamos a hacer algo de tablones. Me voy a hacer un pico más si es que me da el material. Me voy a llevar una trampa. Y pueden ver. Podemos hacernos escudos, flechas, arcos. Esto es para reparar ciertas herramientas. Ya empieza a subir el tier de las trampas, porque también van perdiendo durabilidad. Picos de cobre. Escudos de cobre, arcos. Ya tenemos aquí acero. Otro tipo de escudos. Lámparas para iluminar, porque mientras vayamos descendiendo por las criptas cada vez se va a ir viendo menos. Aquí tenemos titanio. Y bueno, y ahí va bajando y va bajando. A ver si puedo crear la forja. Construir. La herrería o la forja. Ok. Además está chulo porque cuando lo mejoramos va aplicando otras mesas al costado. Aquí podemos crear carbón. Aquí podemos tener las armaduras. Podemos crear los lingotes, obviamente. Tenemos distintas piezas. De hierro. Para reparar armas. Esto está chulísimo. Esta está guapa. Espadas de titanio. Proyectiles de piedra. Ok, y demás. A ver. No sé si me va a dar para crear la mesa de alquimia. Por lo menos para tener todo el tier 1. Después vamos viendo qué pide para ir mejorando. Eso sí. Tendría que salir a buscar algo para empezar a comer. Sí, justamente nos pide tablón que creamos en la cefería. Si no, no podría haber creado el tema de la alquimia. Y aquí tenemos muchísimas pociones. Muchísimos antídotos y cosas que también tenemos que crear básicas para crear luego las mejores. A ver, ¿dónde está la poción? Esta. Es en tier 3 de la mesa de alquimia. Aceite esencial, poción de salud fuerte y agua muerta. Y también tiene 5 niveles. Ok. Bueno, a ver. Vamos a salir. Voy a ir a ver si puedo encontrar algo de comida. Cocinamos algo. Me gustaría atrapar esa gallina.
Así puedo ir juntando plumas también. ¿Dónde dejé el tema de...? Tendría que dejar materiales, no tengo mucho espacio. Voy a volver. Voy a dejar todo aquí, total. Vamos a dejar todas estas cositas. Tengo carne, pero no la puedo cocinar así simplemente. Necesito otras cosas para crear ciertos platillos. Esto sí lo puedo comer directamente. Por si acaso, si estoy muy al límite, lo dejo y lo comemos. Quizás me tendría que hacer otro garrote, porque no sé cuánto tiempo me va a durar. Ahora, lo que sí estaba diciendo, ¿dónde está la trampa? Esta. La colocamos aquí. Así la dejamos donde vi ese tipo de gallina por acá. Este no, la común no. Necesito una, esta, que tiene como un penachito rojo. La colocamos por acá. Espero que salga. Y la ahuyento para aquel lado. A ver si sale. El polluelo. Ahí está. Y ahora... No, pero no te escondas, desgraciado. Si estoy muy cerca creo que no va a salir. A ver ahí. Si sale para aquel sitio. Ahí, eso. Listo, venga. Atrapado. Eso nos va a servir para tener bastantes plumas. Así podemos crear flechas para cuando nos vengan a raidear. Las torres, los pirales a los costados que creemos van a ir disparando flechas automáticamente. Igual tenemos que defenderla nosotros porque no va a dar abasto. Por lo menos la primera horda, que sí la pasamos en directo, no fue complicada. Sí vinieron varios enemigos de los dos flancos, de los dos lados, pero no se complicó. Igual ya teníamos un arma bastante potente en ese momento y los matamos rápido. Pero mientras va pasando eso... mientras van pasando los días seguramente van a venir hordas más grandes y con enemigos muchos mayores y en más cantidad seguramente, y hay que estar bastante preparado y que soporte bastante bien nuestra casita. A ver, es que estoy muy al límite en tema de la comida. Comemos uno de estos que me hacía nada, 7. Y estoy llegando al límite de coso del mapa. No sé si voy a poner una trampa al conejo. Tiene que haber una tecla de acceso rápido para esto, pero no la sé. A ver, si sale el conejo estando yo acá. Creería que no, estoy muy cerca. No, me la llevo. Se está haciendo de noche y apareció el lobo. Genial. ¡Cofe, loco! ¡Cofe! Agarré el hongo y cofe. Se quedó ahí el lobo, no sé por qué. Por mí, guay, mejor. Estoy casi muerto. Ok, algo de huesos. Que no te dé. No me percaté si estaba haciendo de noche. Eso sí, los otros clanes no sé si te van a venir a atacar a tu base. Creería que sí. Porque está el tema de la diplomacia. Pero como eso no lo probé, no sabría decirles. Estoy muy al límite, Oh, encima están los dos juntos. Uno me va a dar. Uf, menos mal no. A ver, me voy a construir el gallinero. Lo podemos mejorar y todo. Pero quiero dejar la gallina, ¿ven? Necesito una gallina con justamente el penachito rojo, tipo un gallo podría decirse, y nos va a ir produciendo plumas. Venga. Y eso lo vamos dejando y va haciendo eso. Después recogemos la producción y listo. Y de este lado, a ver si puedo hacer el invernadero. Obviamente también los podemos ir subiendo de tier para poder tener mayor cantidad. A ver si puedo plantar algo. No tengo nada. Semillas de nada. A ver el pajarraco que me dice. 2 huevos y me da una gallina común. Bueno, gracias.
Ya tenía 2 huevos encima, así que no hubo ningún problema con eso. A ver, ¿dejé algún tipo de semilla aquí? Eso es lo que quiero ver. Semillas secas. No sé para qué me sirven estas, pero las llevo por si acaso. Arándanos. Caqui dulce. Y estos son todos hongos, así que medio como que no, ¿no? Igual las cosas creo que no las tenemos que tener. No hace falta tenerlas encima. Con que estén en los cofres yo creo que las toma por defecto esto. Guiso de cerdo. Venga. Aunque sea comer eso. No me va a dar mucho, pero algo más de tiempo. Que no quiero morir, por inanición. Por hambre. No quiero morir por eso. A ver, ¿podemos mejorar esto? Sí, crearte unas tofes. No puedo porque no tengo ramas. Genial. La gasté haciendo el invernadero y lo otro. Y el gallinero. A ver, un par de champiñones. Especialmente necesitamos árboles secos. Pues no me quiero cruzar con un lobo ahora porque me da un suspiro y... Ese sí me manda para el Valhalla. Directamente. Ok, más plantitas, más ramas. Madera seca. Esto es lo que más te da de troncos y ramas. Oh, lobo, lobo, lobo. Que no te vea. Volvé. Volvé. Eso sí, pasamos por aquí y no había ningún enemigo. No significa de que no pueda reaparecer. No puedan hacer el respawn y nos topemos con algún enemigo de frente. A ver si tengo alguna semilla necesaria para poder plantar algo en invernadero, porque voy a morir en cualquier momento. Ok, a ver, entrar. Puedo plantar zanahoria solamente. Bueno, que vaya haciendo. Igual esto lleva un pelín de tiempo. Esto creo que ya está para recolectar, a ver. Con la manito. Entrar. Y las plumas van 4 de 10. Podemos recoger producción y comenzar de nuevo. Me estoy muriendo de hambre. Comida, comida, please, please. Algo de comida. No tengo nada. Nada de nada. A ver, ¿puedo comer esto simple? Por lo menos que me suba algo. Es que me voy a morir ya. Si no tengo comida, me jode la vida. Ya prácticamente ni anda el personaje. Vamos a dejar todo aquí. Total, exactamente no lo necesitamos tenerlo encima. Esto lo podemos ir organizando, qué sé yo. Este cofre solamente comida, en el otro semilla, en el otro ciertos recursos. Eso lo hace cada uno como quiera. Yo ahora estoy poniendo así todo el tuntún para no perder tiempo. Ven, por ejemplo, para mejorarlo me pide 5 tablones y bafo. Bafo encima no tengo, lo tengo en el cofre, pero me lo toma por defecto. Me tendría que crear un par de tablones y podemos mejorar el tier de la cocina. Lo que pasa es que... esto no tengo, esto no tengo, esto no tengo. Carne de conejo necesitaría. Esta sí me podría hacer chuleta de cordero y me da 15 de saciedad. Voy a hacerme un par de tablones para tener un platillo un poquito mejor y que me suba algo. Lo que pasa es que no me va a subir lo suficiente. En el pueblo, en la ciudad, ahí donde venden comida, comida y otras cosas, las comidas esas son entre 30 y algo y 40 y pico de monedas, pero curan muchísimo. Tablones, cierto. Creamos un par. No sé si me creo un pico, me llevo uno más. Total, los picos al principio no van a sobrar. Van a hacer falta, se rompen muy rápido.
A ver si podemos llegar a subir el tier esto y la comida que cree que me sirva para algo. Subimos la mesa y ven, por ejemplo, cambio de forma o agrega ciertas mesas a los costados. Está bastante bien estéticamente, me gusta. Y así con todas las mesas. Bueno, podemos crear puré de legumbres, pero quiero ver el... Ay, es tier 3 lo que puedo crear. Shit. Y tier 3 obviamente me imagino que no lo voy a poder hacer. Necesito piel de jabalí. Jabalí es un enemigo que creo que es más duro que el lobo. No podemos matar el lobo, así que olvídense. Voy a crear el puré de legumbres y ver qué pasa con eso. Setas. Puedo crear 2. La harina no me sirve para comerla directamente. Me va a servir seguramente para hacer pan, pero pan creo que era el tier 4. Que no llegué a desbloquearlo el otro día. A ver, comemos algo. Comemos esto y esto. Hace stack de 2. Me voy a ir hasta el trono. Me voy a sentar un segundo. Así recuperamos vida. Me tendría que hacer un mazo nuevo. Este está a punto de reventarse. Y a ver si llegamos a encontrar algo de cobre. Ok, a ver. Ya estamos mejor. Lo que pasa es que la comida... Estamos en la putada de la comida. No tenemos nada. Y además la zanahoria, creo que la zanahoria sola no me va a servir para nada. Es lo que dejamos plantado, es lo único que tenía para poder plantar en este momento. Igual voy a ir a buscar. Entramos en día 3. ¿Cada cuánto viene la horda? No tengo ni idea. Recogemos producción, van 5 F100. Podemos plantar de nuevo la semilla. Voy a ir a buscar el tema de las plumas. Plumillas. Recoger y empezamos a desplumar el pollo de nuevo. Aquí tenemos otra... Bienvenida a la tierra de las brumas, guerrero. Aún no nos conocemos, pero ya conoces a mi hermano Ugg. En Valheim creo que era Ugin o Ugin. Algo así era el nombre del cuervo. Y el primer cuervo que vino aquí, este es otro, se llama Ugg. Irónicamente, ¿no? Vamos a entrar. Voy a ver si puedo hacer algo con estas pocas zanahorias que encontramos, que me imagino que no. Y ya me meto directamente. Puré de calabaza. Necesitaría miel. Pero igual no me cura mucho, ¿no? Nada, 7 saciedad. Nada, estamos al horno. El tema de comida, gente, estamos al horno. Pero bueno. Voy a bajar la mazmorra. Si total muero, tengo todavía la poción para quitarme el debufo. Me da igual. Vamos a tratar de buscar un poco de cobre. Hacer una armadura. No me acuerdo si de cobre teníamos armas. Sí, armadura. Armas no me acuerdo. Esto tenía que ir hasta el fondo, ¿no? Sí. Y tengo que ir limpiando todo. Y a ver si encontramos algún jefe. O mini jefe, mejor dicho. O algún NPC. Ya empieza con el hambre. Claro, lo que pasa es que mientras vamos minando, eso va a ir bajando cada vez más rápido. ¿Ven cómo va haciendo? Va bajando. Esto es cobre. Creo que aquí puedo bajar un piso más, ¿eh? Ahora que estoy viendo. Que está directamente la puerta aquí abajo. Y aquí tenemos cobre directamente. Esto es hierro. A ver si agarro algo de cobre. Y aquí podemos bajar. Uy, qué bueno. Esto es totalmente aleatorio la creación, ¿eh? Por lo menos de la mazmorra. No sé el tema de la superficie. Pero en la mazmorra es totalmente aleatorio. Las entradas y las bajadas son totalmente distintas. No son siempre iguales. No sé si... ¿Ven? Aquí hay como un lugar mucho más amplio. Podemos encontrarnos un NPC que nos dé algún tipo de misión. O... para allá no, aquí para el otro lado. O algún mini jefe. A ver si podemos llegar a bajar hasta ahí y ver a quién encontramos. Y también me gustaría ir a los otros biomas donde están los otros clanes y a ver qué pasa. Si me atacan o qué. Porque si entro en tema de diplomacia... A ver aquí...
Nosotros somos aquí, el clan de la loba de un solo ojo. Está el clan del oso ancestral, el águila del desierto y el dragón de hielo. Aquí se crearon todos iguales estos. Son todos iguales. Soy el único distinto, soy yo. No sé. Este es nivel 16. Estos ya son todos nivel 16. Yo estoy nivel 13. ¿Por qué van tan rápido los locos estos? No sé si a ir a su bioma nos van a atacar o qué. Quiero ver eso también. Que no llegué a probarlo en directo porque no me percaté de que podía poner bots. Pero jugando solo tranquilo también está bastante bien ahí. Es la misma cantidad de contenido. Lo que pasa es que yo me imagino que es para aplicarle dificultad solamente. Ok, acá tenemos un pedazo de cristal. Y podemos descender. Aquí hay un poco más de cobre. El tema de la comida, ya estoy fucked de nuevo. Y no tengo nada encima. Bueno, un par de zanahorias nomás. Esto es hierro. A ver, mena de cobre. Mena de hierro, sí. Aunque no es nada. Muy poquito. Acá hay otra. Acá hay otro lugar. Acá hay uno. Y acá hay otro. En el mismo nivel están, ¿eh? Esto, por ejemplo, en el directo no me pasó. Mientras iba bajando, capaz que encontraba una y tenía que bajar y encontraba otra. Ahora encontré dos en el mismo nivel. Por eso le digo, es totalmente random. Ahora la cosa es por dónde bajo. Bajaré por aquí seguramente. Lo que pasa es que la comida no me va a alcanzar. ¿Ven? Ya estoy muriendo. Le voy a dar y voy a tratar de... Voy a dejarme morir. Para no estar yendo y viniendo por el tema de la comida. Vamos a morir, vamos a reaparecer, nos van a aplicar otro debuffo más. Me lo quito con la poción. Y ya bajamos tranquilamente. Por lo menos me va a tirar un poco más el tema de la comida. No sé si ir para allá o para acá. Yo creo que para acá va a estar un mini jefe. Y acá va a haber un NPC. Vamos para el lado del NPC primero. Todo veneno por aquí, hay que tener cuidado. Hay que tratar de pasar rápido. Dale, loco, mira, mira, mira. Más durillo porque es hierro. Y tenemos un pico de primitivo. Obviamente si hay un mini jefe no vamos a poder pelear. Y yo creo que hay un mini jefe aquí, ¿eh? O las ratas que estoy viendo. Sí, 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 sí. Hay un mini jefe. Tiene 450 de vida. Y acá están las ratitas pequeñas. Hay otros mini jefes también, ¿eh? No es que solamente es una rata. Y me imagino que, obviamente yo no llegué, va a haber jefe mayores tamaños. Por lo menos eso es lo que se... Fuera acá, fuera acá. Eso es lo que se ve en los trailers, así que... Hay que tener cuidado de no pegarle a ese. No, le pegué. Shit. Bueno, voy a morir igual, así que me da igual. Los trato de matar. El cuerpo speed tiene mucha vida. Es que se me rompió el garrote. Y a patada no lo puedo matar. Igual me estaba dejando morir por el tema de la comida. Ok, aparecemos. Ya que estoy, recolecto todo esto, lo comenzamos. Lo vamos a dejar sin pluma al pobre polluelo. A ver. La zanahoria... Esto hay veces que me pasa que dejo una zanahoria creándose y después no está. No sé si es como que falla la creación de objetos. No tengo ni idea. Y se pierde la semilla. Necesitamos 3 ramas y nos regala una antorcha. Ven, por ejemplo, ahora tengo 2 stacks del debuffo. Pero si nos aplicamos la poti que nos dan de gratis de entrada, ¡pip! Adiós. Eso sí, no tengo tanta de comida. Pensé que iba a estar hasta tope. Me voy a crear un garrote más. Pico, ¿cómo voy? El tema del pico. Pico tengo este solo. Hacha tengo de sobra. Me tendría que crear un garrote. Claro, necesito colmillos del lobo para hacerme un garrote. No puedo. Ay, fuck it. Ay, fuck it. Tengo que matar a un lobo. Y ahora que estoy pensando, estoy en mi cuerpo.
Se ve que si muero en la mazmorra no puedo ir a recuperar nada. Va a recuperar. A regresar a mi cuerpo. Es raro eso. Como no había muerto ahí abajo todavía. Eso sí, acá me gustaría que hubiera algún tipo de botón para seleccionar la cantidad que quieras que te cree, en vez de estar de uno por uno. A ver, me puedo crear el yelmo, las hombreras y un faldón. Eso es lo que nos podemos crear por ahora. Así que me voy a crear esto. Las sombreras. Y me alcanzará para el faldón, perfecto. Lo que pasa es que me pide justo uno de lana cada uno. Salimos. Y lo guapo de esto es que una vez que lo equipamos también se ve. Es visible en el personaje. Hay muchos juegos de que vos le equipás algo y no se ve en el personaje. En este sí. Eso me agrada. Lo que no me agrada es que no puedo crearme un garrote. Y necesito colmillo de lobo, justamente. Voy a pelear con un lobo. Voy a pelear justamente con un lobo dándole pataditas. Vaya tela. ¿Y ahora qué hago? Voy a morir, indudablemente. ¿Quieres trasladarte a tu castillo? Pero si estoy en mi castillo, hombre. Al menos que vaya a la ciudad y estén vendiendo algo. Lo que pasa es que tengo 36 monedas. Creo que se va descontando mientras vamos muriendo también. Eso no me percaté, teníamos como 50. Y ahora tengo 36 y no compré nada, así que debe ser por tema que vamos muriendo, vamos perdiendo oro. Voy aprovechando, voy recolectando cosas. Claro, y esto a patadita está bien, son débiles. Son muy débiles. Pero si me aparece un lobo o algo, estoy... ¿Ataque? No, ya pasó. Pero si me aparece un lobo... O un jabalí o otro bicho, peor. Vamos a tratar de llegar al pueblo y a ver si tenemos suerte y venden algún garrote o algo. Y tratamos de matar algún lobizón. Ah. Ahora no, lobo. Uf. Ahora no te quiero matar, hombre. Ahora no puedo, mejor dicho. Vamos a la ciudad. Ciudad del templo. A ver, decime que vende algún tipo de arma, porque si no estoy bien perdido, loco. Abrir. Pues no. Bueno, sí, venden arco y flecha. No llegué a probar el arco, la verdad. 87 el arco. Y las flechas 3. No sé si podría llegar... Voy a salir de aquí. No sé si podría llegar a utilizar alguna de las herramientas como armas. Ahora que lo estoy pensando, qué sé yo, el hacha. Tengo un hacha de cobre. No me la deja utilizar. Y un arco tengo ahora que estoy viendo. No me percaté. Entonces voy a comprar un par de flechas. Y a ver si tengo suerte y le hace... Lo que pasa es que las flechas hacen 5 de daño, decía. 5 de daño y el lobo tiene, no sé, 180 o 280. Sí, 5 de daño. Y encima ni sé si se recuperan. Voy a comprar. Total, ya fue. Ataque apelado, 0. 14 flechas. Y ahora, ¿cómo utilizo el arco? A distancia. ¿Cómo uso el arco? Buena pregunta. Ah, con esto cambia de armas. Ok, perfecto. A ver si encontramos un lobizón y nos da un par de colmillos. Y nos podemos crear aunque sea el garrotito de madera de nuevo. $13. Ok. No le está dando. ¿O sí le está dando? Sí, pero me va a matar. Va, creo. Sí, me mató. Ay, chucho. Bueno, a ver, estamos llegando a nuestro cuerpo. Me quedan 6 flechas. Dale, 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 dale. Dale, mátalo, loco, mátalo. Oh, con lo justo, me dio su piel, pero no me dropeó los colmillos que necesito. Y las flechas no se recuperan. Así que estoy bien fucked. Obviamente, el que te den los colmillos es una probabilidad. No significa de que si lo mates te den colmillos siempre. Te pueden dar piel, te pueden dar colmillos, te pueden dar otro tipo de material. Y así con todos los animales o enemigos.
O sea, tengo 3 flechas para bajar a la mazmorra. Hay un mini jefe rata ahí, que no le vamos a poder hacer frente. Voy a pegar un pequeño vistazo a ver si tengo suerte y puedo crearme aunque sea algo de cobre. Pero no recuerdo si había armas de cobre. Sí recuerdo que había armaduras. Tiene que haber. Tiene que haber por huevos. Porque si no estoy al horno. Pégale, loco. Oh, pero este falla peor que escopeta de feria. Me llevo el nido y let's go. Ven, por ejemplo, ahora el pollo no está. Tengo la otra gallina que me dio una misión y puedo obtener huevos, pero el pollo que me da plumas desapareció. Yo creo que tiene un porcentaje de que pueda fallar o cada X tiempo, según lo que se va usando, se va como desgastando y después desaparece. Voy dejando que vaya haciendo huevos el polluelo este. Tenemos que ir encontrando de nuevos para obtener más plumas. Ahora estoy aquí. Creo que en la cerrería me podía hacer armas. Necesito 2 de cuerda. Me pasa que cuerda en este momento necesito, creo que brea. No, necesito lana. Astilla de cobre. 8 de daño más 2, durabilidad. Yo creo que esta la podemos utilizar como arma. No solo herramienta. Creo, No, pero esta es la que tengo. Así que no la podemos utilizar como arma. Pico, escudo. No. Armas de cobre no hay. Hay armaduras, herramientas, pero arma. Hoja del pastor. ¿Y no hay otra más básica? Antorcha. Con la antorcha quizás podamos pelear. Porque si no, no sé, Estoy bien jodido. Bueno, sí, con la antorcha podemos pelear. Por lo menos, aunque sea algo. Y espero que le aplique daño de fuego. Aunque obviamente vamos a pelear con la rata jefe ahí. Nos va a matar. Pero por lo menos para que la vean. Y por lo general, ¿dónde están los mini jefes? Luego, cuando salimos de aquí, volvemos a aparecer. Volvemos luego a la mina. En el mismo lugar vuelve a aparecer el mismo jefe o puede ser otro. Pero en el mismo lugar vuelve a aparecer un mini jefe. Guarda con el veneno. Obviamente no voy con poti. Voy con lo peor de armamento. Vamos a morir. Ya lo saben. Ustedes lo saben. Yo lo sé. La rata lo sabe. Ven, por ejemplo, ahí se ve un cofre. Y en ese cofre obtenemos bastantes cositas. Tenemos que ir hasta el fondo. El juego está bastante bien. Por lo menos a mí me gusta. Se ve que tiene bastante contenido. Se ve que tiene para echarles bastante horas. Por lo menos para que... Ven, ahí hay un NPC. Ese me apareció el otro día. Creo que me pidió unos tipos de champiñones o algo así. Eso. Achicharrada, rata inmunda. Y estos son un mini jefe. Tiene 400 y pico de vida. No le hago prácticamente nada. Recién estoy sacando 100 y ya morí. Pero está bueno, no sabía que se le puede aplicar daño de fuego. Eso está bien. No sé si va a haber armas más adelante que apliquen daño de fuego y demás. Eso está bastante bien, no lo sabía. Pero bueno, esto es básicamente Niflheim. Está bien el chulo. Hay que ir gestionando ciertas cositas. Tenemos el tema de supervivencia porque tenemos que ir comiendo, nos van matando. Antes de terminar el video, estaba por terminar, pero antes de terminar el video, voy a ir a otro bioma donde va a estar otro clan y a ver qué sucede. Si nos atacan o demás. O si podemos pasar desapercibidos o podemos entrar en su base, no tengo ni idea. Pero el juego está bastante bien. Tenemos hordas, no voy a llegar porque esto creo que venía recién en el día 7, día 8 y se va a extender de muchísimo el video. Además no cuento con mucho tiempo en este momento. Y quiero que lo vean porque está bastante bien y quizás a alguno le interese. No solamente para
si le interese para que lo vea, para que haga una serie o algo así, sino que le interese para poder comprarlo, jugarlo y demás. Bueno, yo sigo recolectando cosas y lo más importante es ir al otro bioma. Ok. Vamos aquí, al páramo del águila del desierto. A ver qué pasa. A ver si encontramos... ¿ven? Por ejemplo, esto es totalmente distinto. Esto no es igual que el nuestro. No sé si vamos a encontrar otros enemigos. Pero quiero ver si están las chozas de los otros NPC. Ven, aquí hay otro mazmorra que es totalmente ajena a lo nuestro. Mira, mira, mira. Y viene... vino a atacarme, loco, Vino a atacarme, no, te atacan, te atacan, te atacan. Tiene 200 y pico de vida. Yo creo que va a morir antes él porque no tiene armadura. Sí tiene más vida, pero no tiene más armadura. Y al matarlo, no sé si puedo ir a su casa y lootearlo, Es así, Vamos, vamos, vamos. Sos mío, Picuí. Ok, son súper agresivos los locos. ¿Lo puedo lootear? ¿No puedo lootear o algo? No, no quiero agarrar la planta. Quiero ver si... No lo puedo lootear. A ver, ¿puedo ir a la base? La pregunta es, si yo voy a la base, ¿él después va a ir a la mía a atacar? Esta es su casa. Ahora la pregunta es, ¿puedo entrar? ¡Puedo entrar! Puedo entrar a sus talleres. ¿Les puedo lootear? A ver, ¿tiene algunos cofres? ¡Oh! ¡Les puedo lootear cosas! No tengo espacio. Estoy petado. Pero le podemos lootear objetos, gente. ¡Qué guapo esto! Esto cambia muchísimo el panorama. Eso sí, no sé cuánto tiempo tarda para volver a reaparecer el NPC. Eso sí, ahora, cuando hacemos esto, van a empezar a ir a atacar nuestra base. Eso segurísimo. Pero qué guapo, le da otro rol al juego así. Con los NPC, poder entrar y lootearles. No podemos bajar en su mina, por lo que estoy viendo, pero sí podemos entrar en su base. Pero también, ahora que estoy viendo, le puedo ir jodiendo el chiringuito. Por lo menos para que no vaya tan rápido y mejore más rápido que yo. Y vaya por detrás nuestro. Mira, mira, y ahí viene de nuevo. ¿Pero podemos escapar o nos sigue hasta el siguiente bioma? Qué guapo esto. Tranquilo, Porun. Solamente vine a recolectar un par de cosas de tu cofre. No seas así, no seas tacaño, comparte. Saluda, estamos saliendo en YouTube. Hola mamá, salgo en la tele, decí. Mierda, está largo esto. A ver si me atrapa el cabrón. Parece que va más ligero que yo. Bueno, estoy un poquito más sobrepeso. Me voy al templo. ¿Me sigue hasta el templo? No. Perfecto, no me sigue hasta el templo. Se queda en su bioma. La pregunta es, ¿después pueden venir a mi casa a joderme? Muy probable que sí. Muy probable, ya me lo huelo. Ok, de día zafamos de los lobos y podemos ir volviendo tranquilamente. Es una pena que no encontramos armas o armaduras o herramientas, pero sí encontramos bastantes cositas, loot. Eso nos ayuda a dejar de farmear. Es más, mira, encontramos ahí 2 colmillos de lobo, así me puedo hacer el garrote de madera por lo menos y no tener ningún inconveniente luego. Esto es básicamente el juego. Seguramente mientras vamos subiendo de tier, vamos mejorando, vamos seguramente desbloqueando otras cosas más, otras recetas. Vamos a ir encontrando más jefes mientras vayamos bajando en las profundidades de las mazmorras. Pero está chulo. Por lo menos a mí me ha gustado. No sé qué les parece a ustedes, gente. A ver los huevos. Esto está 10 de 10. No sé si lo puedo recolectar. Sí, perfecto. Y lo comenzamos a que vaya creando de nuevo. Y a ver, ¿tengo algún tipo de semilla para plantar en invernadero? No tengo nada. Estoy pelado, soy un tieso. Adentro. Y vamos a guardar todo. Yo ahora lo que estoy pensando... Aquí tenemos los cofres, pero me imagino que la caja fuerte
La caja fuerte ven que tiene como una combinación, obviamente en esta era de super faro, ¿no? Pero tiene como una combinación. Yo creo que lo que ponemos aquí adentro, por más que vengan a fadearnos y demás, no lo pueden... ¡Uy! ¿Esto? Hay una espada de hierro. ¿En qué momento está esto aquí? Bueno, no importa. Yo creo que lo que colocamos aquí adentro, esto sí no lo van a poder lootear. Lo de los cofres sí, como nosotros. Pero lo de la caja fuerte no lo van a poder lootear. Ni bajar a nuestra mina tampoco. Bueno chicos. Voy a aprovechar, voy a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Dejen en un buen y potente like si fue así. Un dislike si no. En la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.